Las soluciones basadas en la naturaleza tienen que ver con el entendimiento después de múltiples errores y fracasos. El entendimiento de que dependemos del planeta y de sus procesos ecológicos esenciales, la humanidad, depende directa e indirectamente de lo que ocurre en los ecosistemas naturales para proveerse de agua, para proveerse de oxígeno, para proveerse de aire limpio, porque los árboles y la vegetación capturan el material particulado, para proveerse de suelos fértiles que se van formando en miles de años y los podemos cultivar, para proveerse de un clima habitable, porque el ciclo del invierno y el verano y la presencia de las masas de hielo en la cordillera permiten que haya un clima habitable, por ejemplo, en esta zona del mundo. Y todo ese entendimiento de que la naturaleza no solo provee de bienes y servicios, sino que también es parte importante de la espiritualidad de las personas y la salud mental de las personas. Lo hemos visto ahora con la pandemia, que la gente al verse encerrada en sus casas o en sus departamentos ha sufrido una serie de problemas de salud mental y no tiene contacto con la naturaleza. Se han puesto en valor la presencia de los parques. Bueno, toda esta realidad que para ustedes que son jóvenes es obvia, hace 30, 40 o 50 años no era obvio. Entonces, en el contexto del siglo XXI, tenemos que mirar hacia atrás y tenemos que mirar cómo era la humanidad y cómo las sociedades consideraban o se relacionaban con la naturaleza hace menos de 50, 70 años atrás. Nosotros en el siglo XX tuvimos las dos guerras mundiales más grandes de la historia de la humanidad, donde murieron millones de personas y hubo una destrucción masiva de grandes zonas del planeta. Nosotros durante el siglo XX ya dejamos en los estratos futuros arqueológicos para los 1000, 3000 o 5000 años más en el futuro, ya dejamos un estrato de radioactividad en el suelo producto de la detonación de bombas nucleares en el siglo XX. Entonces, por eso hablamos de la era del ser humano o la era del antropoceno, que es el tema que vamos a ver la próxima semana. Porque indudablemente el siglo XX terminó de disociar al ser humano de la naturaleza. Fue la culminación de que el ser humano no sentía, ni veía, ni utilizaba la naturaleza en una forma inteligente o armónica, sino que generó una destrucción muy grande de la naturaleza a escala planetaria. Cuando yo le hago clase a los alumnos de ingeniería forestal, yo les digo el siglo XIX, es decir, el siglo de los 1800 hasta el comienzo del año del siglo XX, ¿cierto? Es el siglo donde los bosques en el planeta debían ser cortados para habilitar terreno a la agricultura. Por lo tanto, los bosques eran considerados un estorbo. Y de hecho en Chile, Vicente Pérez Rosales sacó una ley que autorizaba prenderle fuego a los bosques del sur de Chile para habilitar terrenos y darle el título de dominio a los colonos que traíamos de Europa. ¿Sí? Por lo tanto, el siglo XIX veía los bosques como un estorbo. En el siglo XX vieron los bosques como una potencial fuente de celulosa, muebles y recursos, y se empezaron a explotar los bosques con grandes plantaciones y con explotación de bosque nativo. Y se reemplazó bosque nativo por plantaciones para poder tener más madera y más celulosa, en el caso de Chile. Hay otros países como Canadá, donde las coníferas son muy importantes y ellos van cortando bosque nativo de coníferas. Nosotros plantamos coníferas, que es el Pinus radiata fundamentalmente, y en segundo nivel plantamos también eucaliptus como especie con fines comerciales. Entonces, el siglo XX es el siglo donde cortamos y utilizamos comercialmente los bosques. Y el siglo XXI, creo yo, va a ser el siglo donde vamos a empezar a poner en valor los bosques y los vamos a empezar a plantar para capturar carbono y para proveer de bienes y servicios ecosistémicos. Concepto que vamos a ver la próxima semana en más detalle, que son los servicios ecosistémicos.
Entonces, el contexto que nos deja el siglo XX fue una completa disociación de que la gente que se preocupaba de los ecosistemas naturales, o la gente que se preocupaba de la fauna, o la gente que se preocupaba del medio ambiente, estaba mirando y estaba en contraposición de las actividades económicas y en contraposición del desarrollo de las comunidades locales o el bienestar de las comunidades locales. Estoy seguro que si les pregunto a ustedes si ustedes encuentran que eso fue un error, yo creo que la mayoría va a responder que sí, que fue un error. Pero, increíblemente, lo que ustedes pueden creer que fue un error fue la forma en que se hicieron las políticas económicas, las políticas de desarrollo social, las políticas de crecimiento económico durante el siglo XX, fueron todas orientadas a utilizar los recursos naturales y seguir creciendo indefinidamente. Eso nos ha llevado al problema ambiental que tenemos hoy día. Entonces, el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, nature-based solutions en inglés, parte del siguiente paradigma, que la conservación y restauración de los ecosistemas y la biodiversidad debe ir de la mano de beneficios sociales y sostenibilidad económica. Es decir, yo no puedo plantear una solución basada en la naturaleza si no tiene el apoyo y no nace de las necesidades de la comunidad local. Y ese es un tremendo cambio de paradigma, que para ustedes puede ser obvio, pero no lo es para el resto de las personas mayores de 20 años. Siempre la disyuntiva era que o yo dejo de lado un ecosistema y lo protejo como un parque nacional, o desarrollo las comunidades y les doy bienes y servicios a las comunidades locales. O les doy trabajo, o no corto este bosque, o no establezco una agricultura en este lugar, o no establezco una explotación minera en este lugar. Siempre había una dicotomía, o crecimiento económico, o conservación del medio ambiente. Y el gran cambio de paradigma durante el siglo XX, ¿cierto? Cuando pasamos al siglo XXI, es decir, la naturaleza es esencial para la existencia humana y para una adecuada calidad de vida. ¿Ya? Por lo tanto, la pérdida de biodiversidad no es algo que podamos aceptar como una realidad. Y además, nuestras sociedades del planeta están enfrentando el cambio climático, la seguridad alimentaria, que es decir, la posibilidad de alimentar a todos los seres humanos durante todo el año, y necesitamos reducir los desastres ambientales que se dan por varios factores concomitantes. Por un lado, tenemos más gente viviendo en el planeta. Por otro lado, tenemos gente ocupando o habitando lugares que son altamente riesgosos, como bordes costeros susceptibles de ser inundados. Y por otro lado, tenemos el cambio climático que está haciendo que los deshielos sean más rápidos y pueden haber aluviones. Estamos enfrentando huracanes más fuertes que pueden inundar los bordes costeros. Entonces, el aumento de la población, el asentamiento humano en distintos lugares y la transformación de los paisajes con fuertes deforestaciones en las cabeceras de las cuencas, lo que ha llevado a más aluviones, más inundaciones, la alteración de los cursos de los ríos con grandes represas hidroeléctricas en muchas partes del mundo, ha alterado la dinámica de los ecosistemas y ha generado que haya más desastres medioambientales. ¿Ya? Entonces, este cambio de paradigma donde uno dice no es factible para el bienestar de la humanidad ni el desarrollo económico no proteger la naturaleza, es un cambio de paradigma que estoy seguro que ustedes entienden, pero que no necesariamente se está implementando en muchas partes del mundo. Entonces, para llegar al concepto de soluciones basadas en la naturaleza, se acuñó también el concepto de capital natural. ¿Sí? Y el concepto de capital natural es muy importante porque le está asignando un atributo
a la naturaleza propio de los conceptos que se usan en las estrategias de desarrollo económico, ¿ya? Y, por lo tanto, obliga a que la discusión económica o la discusión de modelos de desarrollo o de políticas de desarrollo económico no puedan obviar la naturaleza. ¿Ya? Los cálculos que se han hecho estiman que hasta un 30% de las emisiones de CO2 actuales podrían ser absorbidas por acciones basadas en soluciones basadas en la naturaleza de aquí al año 2030. Es decir, podría incluso disminuir en medio grado Celsius el aumento del escenario de 2 grados Celsius de cambio climático. ¿Ya? Y no solamente la mayor captura de carbono es una consecuencia de las soluciones basadas en la naturaleza, sino que también lo es una mejora en la calidad de vida, una mejora en la productividad de los ecosistemas desde el punto de vista agrícola, ganadero y forestal, y una mejora en las condiciones económicas de muchas comunidades en el planeta. Ahorro de energía también. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza parten con la siguiente premisa: proporcionar beneficios a la sociedad y proteger la biodiversidad. No es lo uno o lo otro. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza plantean proteger, gestionar, restaurar de manera sostenible los ecosistemas naturales y modificados. Entonces, pone a los médicos veterinarios, a los ingenieros agrónomos, a los ingenieros forestales, a los ecólogos, los pone a trabajar en soluciones, y los pone a restaurar ecosistemas, y los pone a buscar medidas de mitigación. A los biólogos marinos empezar a entender cómo proteger y conservar de mejor manera ciertos ecosistemas marinos que pueden ser grandes capturadores de carbono. Cambia el enfoque de lamentarnos y protestar por el medio ambiente a hacernos cargo y buscar soluciones. ¿Hay alguien del curso que quiera comentar lo que yo ya he dicho? ¿Habría alguien que pudiese decir algo y decir, profe, estoy de acuerdo, profe, no entiendo, profe, entiendo? Por favor, que alguien hable del curso y me diga qué les parece este concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Cualquiera, anímense. ¿Quién me puede hacer un resumen de lo que hemos hablado de las soluciones basadas en la naturaleza? ¿No hay nadie que se atreva? Entonces yo saco uno al azar. ¿No? A ver, Bárbara, ¿estás por ahí? Bárbara Mann, ¿estás por ahí? ¿Aló? ¿Bárbara? Te voy a reiniciar el audio, Bárbara. ¿Estás por ahí, Bárbara, o te fuiste a tomar un café y dejaste la clase grabando? ¿No está Bárbara por ahí? ¿Qué opinas tú, Bárbara, de lo que dije? No, no está. ¿Y Catalina Vilaza, está por ahí? ¡Ay, qué silencio más! ¿O soy yo el que no escucho nada y están hablando? ¿No? No, están hablando, profe. No están hablando, ¿no? Profe, yo no soy Catalina, pero si quiere puedo hablar. O sea, yo puedo comentar. ¿Cuál es tu nombre? Carolina. Carolina, cuéntanos, ¿qué Sí, quieres decir? espera, voy a prender la cámara para que sea más dinámico. Ya. Ya. Yo creo, o sea, la verdad es que yo no sabía mucho de esto y me impacta como positivamente porque yo estaba como de la posición de como que no se está haciendo mucho. O sea, yo estaba como que ya las personas están tomando más conciencia y estamos tratando, pero no se está haciendo un cambio desde como la parte de arriba, como las personas que tienen como más el poder. Entonces me interesa mucho esto y la verdad me sorprende y estoy muy de acuerdo porque pasamos como usted dijo de reclamar o de que algunas personas tengan que cambiar como extremadamente su vida porque otras no están ni ahí, por así decirlo. Pasamos a como a accionar realmente y como ir como entrando en esta como forma de ver el mundo, que es lo que se necesita y obviamente que no, eso no se va a lograr súper rápido. Pero yo creo que es un buen punto de partida como para el futuro.
y me gusta mucho. Muy bien. Gracias, Carolina. ¿Alguien más que quiera intervenir? Hola, profe. ¿Quién? Javiera, ya, yo voy a prender la cámara, pero sigo en pijama, así que No eso. importa. Con respecto, acá estoy. Con respecto a las soluciones basadas en la naturaleza, igual siempre fue algo que, según yo, tenía más lógica, o siempre tuvo más lógica, porque siempre se buscaron como medidas paliativas más que nada con respecto al tema del calentamiento global. Y creo que aún se siguen haciendo igual en este caso. Aunque estoy de acuerdo con Carolina, por ejemplo, que ya se están tomando medidas, por ejemplo, para poder ayudar, pero a veces me falta o siento que por lo menos en países donde se está priorizando la producción, como que nunca va a haber una predisposición a eso, en ese caso. Entonces, por ejemplo, el tema de que, claro, nosotros también tenemos que reducir todo lo que, nuestros plásticos y cosas así, también tiene que venir una ayuda desde más arriba, en este caso, como el tema de hacer áreas más protegidas. Por ejemplo, no sé si todo se ve bien, pero ahora Río Clarillo se declaró como reserva natural. Parque Eh, Nacional. Parque Nacional, sí, eso. Así que nada, empezar a crear zonas más protegidas, a reforestar de forma mucho más consciente con bosque nativo y dejo a la sola hablar. Algo que Bien. quería, hay que tener cuidado igual con el cambio de reserva a parque, porque Río Clarillo ya era reserva y se cambió de categoría a parque. Por lo tanto, el área de conservación en la región metropolitana no se expandió. Lo único que sí se hizo fue cambiar de una categoría más superior de reserva a parque a Río Clarillo, para que tengan atentos en ese punto que es súper importante. Sí, otra cosa que es súper importante, que crear áreas protegidas o separar territorio de acciones extractivas o de uso no es suficiente ni va a ser suficiente para darle estabilidad a la biosfera como un todo. Entonces, un cambio de paradigma que es muy importante es en este concepto de soluciones basadas en la naturaleza, es lo que está en la lámina que les estoy mostrando. Que no hay futuro para la protección del medio ambiente o para el manejo sostenible del medio ambiente, no va a tener futuro ni va a ser adoptado por nadie si no hay primero un beneficio social a las comunidades. Y ese es un tremendo cambio de paradigma desde el siglo XX al siglo XXI. Porque en general el movimiento conservacionista del planeta, el movimiento ambientalista del planeta, que yo les mostré en el video cómo surge en los años 70, y que todavía tiene grandes expositores en nuestra propia sociedad chilena, en general el movimiento medioambientalista está en contra del desarrollo económico y en contra de las actividades que pueden tener un beneficio económico y social, porque están por la defensa de la naturaleza. Pero el gran cambio de paradigma del concepto soluciones basadas en la naturaleza por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que agrupa a los científicos que se preocupan del medio ambiente en todo el planeta, es el gran cambio de paradigma. Por eso que quiero ser bien majadero en esta explicación a ustedes que son la nueva generación de ecólogos del planeta. El gran cambio de paradigma es que nosotros como ecólogos, conservacionistas, científicos del medio ambiente, hacemos el reconocimiento y le planteamos a los gobiernos y a los ministerios de Economía y a los ministerios de Medio Ambiente y a los ministerios de Agricultura y a los políticos que toman las decisiones, hacemos el reconocimiento de que no hay viabilidad en la protección de la naturaleza si no viene desde las comunidades y no viene generando beneficios económicos y sociales a los habitantes. Porque no podríamos agarrar a los 7.200 millones de habitantes y encerrarlos en una isla y dejar el planeta entero como una gran área protegida. Esa estrategia de separar el desarrollo económico y el desarrollo social de la conservación del medio ambiente permitió durante el siglo XX salvar muchas especies del peligro de extinción, permitió proteger muchas áreas protegidas,
pero lo vamos a ver más adelante en el curso, pero hay un techo que podemos alcanzar con áreas protegidas. No podemos declarar todo el planeta un área protegida, porque hay que producir alimentos, porque hay que producir energía, porque hay que producir bienes y servicios para una humanidad que los demanda. Entonces, por eso que estoy haciendo esta clase con tanto énfasis. Esta diapositiva dice, enfoques basados en ecosistemas. Dice, restauración, buscar soluciones específicas al problema, mejorar la infraestructura, gestionar bien los recursos y proteger la biodiversidad. Esos elementos son los enfoques basados en ecosistemas, pero son enfoques basados en los ecosistemas para cumplir con los desafíos sociales. Y no es lo uno o lo otro. No es o bienestar humano y crecimiento económico o conservación de biodiversidad. Es en conjunto. Entonces, quiero que por favor del curso de ecología se lleven este concepto, porque no quiero que tengan la visión errada de que vamos a poder salvar a toda la naturaleza en un parque nacional, porque eso no es posible, porque no hay suficientes lugares para salvar. E incluso, les digo más, si pudiésemos crear parques nacionales, dado el cambio climático, las poblaciones de flora y fauna van a necesitar que esos parques se vayan cambiando de lugar, lo que es aún más imposible o difícil de lograr. Entonces, si no integramos la naturaleza a todo el quehacer de las economías mundiales y el beneficio de las sociedades, si no metemos la naturaleza dentro de las ciudades, si no conservamos los humedales y los protegemos, si no generamos beneficios para la gente local, no vamos a tener naturaleza. Esa es la realidad de este concepto. Entonces, pasando a los desafíos sociales, tenemos que adaptar soluciones basadas en la naturaleza al contexto de la comunidad local. Y de nuevo, buscando la viabilidad económica, buscando la ganancia neta de biodiversidad y dándole una gobernanza inclusiva. Es decir, las comunidades locales se tienen que empoderar de las soluciones basadas en la naturaleza y les tiene que mejorar la calidad de vida, si no, no son viables. Si no, termina el financiamiento de alguna organización no gubernamental o de algún fondo del Banco Interamericano de Desarrollo para proteger las palmas chilenas, y se va ese fondo y se vuelven a cortar las palmas. Esa es la diferencia. Gobernanza inclusiva. ¿Cuáles son las soluciones basadas en la naturaleza entonces? Buscar soluciones que mitiguen y nos permitan adaptarnos al cambio climático, reducir los riesgos de desastres como inundaciones, buscar el desarrollo económico y social, mejorar la salud humana, proveer de seguridad alimentaria, mejorar y proteger el recurso agua dulce y evitar la degradación ambiental como pérdida de suelos y la pérdida de biodiversidad. Este es el abanico de objetivos que abordan las soluciones basadas en la naturaleza. Para cada una de estas acciones tenemos indicadores que hay que medir, ¿sí? Y fíjense que el primer indicador, por eso que quiero ser súper enfático, el primer indicador de buscar una solución basada en la naturaleza es cumplir con las demandas sociales de la comunidad donde se van a implementar. Y generar estas soluciones basadas en la naturaleza a través de un proceso incluyente, inclusivo y transparente, donde es la misma comunidad la que se compromete y se va a ver beneficiada de estas soluciones. Los retos sociales que va a mejorar la solución basada en la naturaleza tienen que documentarse claramente, contextualizarse y establecerse en una línea de tiempo. Y cada una de las acciones de soluciones basadas en la naturaleza deben tener un monitoreo, un plan de seguimiento, y deben ser realistas y acotadas en el tiempo. Y en esa lógica, los objetivos específicos de una solución basada en la naturaleza debe tener los siguientes atributos. Anótenlos. El primer atributo que debe tener un objetivo específico es ser cuantificable.
yo debo ser capaz de ver los progresos año a año. Por ejemplo, un plan de reforestación de la cabecera de cuenca de un río para disminuir las inundaciones estacionales que destruyen los cultivos de un pueblo. ¿Cuántas hectáreas de bosque voy a reforestar por año? ¿Cuántas plantas voy a plantar por año? Debe ser realizable. No me puedo plantear que voy a plantar 1 millón de árboles al año si tengo 10 personas en la comunidad que lo van a hacer. ¿Podré plantar 300 árboles al año? Debe ser realista de acuerdo al presupuesto y a la capacidad de trabajo que tiene la comunidad. Debe estar acotado en el tiempo. Este plan va a durar 3 años, 5 años, 10 años. Todos esos criterios cuantificables, realizables, realistas y acotados en el tiempo se llaman proyectos inteligentes o proyectos SMART en inglés, con la sigla SMART, ¿cierto? Que se relaciona con Simple, Measurable, Attainable, Realistic, and Time Plan, ¿ya? Bien, entonces volvemos a la figura. El centro y el corazón de una solución basada en la naturaleza son los desafíos sociales, diseñados y adaptados a la dimensión, con viabilidad económica, ganancia de biodiversidad y gobernanza inclusiva. Hay una gestión adaptativa, el concepto de manejo adaptativo, que voy aprendiendo en la medida que voy avanzando y voy corrigiendo los errores, ¿sí? Eso es manejo adaptativo. Es un concepto muy importante en gestión de medio ambiente, ¿sí? Y una generalización y buscar la sostenibilidad. Acá Bruno comenta, dice, a ver, hay varios comentarios, a ver, veamos los comentarios. Dice, yo quería preguntar algo, dice Gabriel. Perdón. Es que fue después de ver la clase que en realidad me había quedado como una pregunta en la cabeza y yo creo que a Javiera también le quedó cuando lo comentó. Y es que recordé la charla que había dado usted, profesora, a la Universidad de Canadá, donde decía que había que tener un equilibrio entre la naturaleza y lo económico o lo social para poder llegar a un buen resultado con todo este tema del cambio climático y todo esto. Pero yo siempre me hago la duda si estas personas que tienen negocios multimillonarios de producción piensan de manera sustentable y abren sus cabezas para trabajar en conjunto con todo esto, porque como que me deprime un poco saber que uno puede, si bien conocer todo esto, pero ellos jamás van a como abrir su cabeza para entender esto y hacer algo por ello, porque al final hay muchos humanos que somos muy egoístas y siempre pensamos en nosotros mismos y no piensan de manera sustentable para las próximas generaciones. ¿Cómo hacer para que estas personas entiendan y al final cambiar? Bueno, muy bueno tu análisis y tu comentario. Todos los seres humanos tenemos el poder de decidir qué comprar o qué no comprar, y tenemos el poder de influir en los políticos que elegimos y en cómo se van generando las nuevas legislaciones, las nuevas restricciones y los nuevos incentivos. En economía se habla de incentivos y de restricciones. Si tú abres un incentivo, puedes generar que las grandes empresas y los grandes consorcios adopten bonos de carbono, adopten políticas de reciclaje, adopten políticas de ahorro de energía. Por eso es que es tan importante el sinergismo entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Que yo demuestre que esto es un buen negocio, no tiene nada de malo que algo sea un buen negocio si además protege el medio ambiente. Si tú te fijas en la conversión de la matriz energética de nuestro país, cómo se está empezando a aumentar con cada vez más fuerza la energía solar, cuando hace 10 años, yo estuve en un foro hace una década atrás, en la Escuela de Economía de la Católica, donde se hablaba de que si no teníamos el proyecto Hidro Aysén, si no se hacía el proyecto Hidro Aysén, que era una serie de represas en Aysén y una línea de conducción de la electricidad, una de las más largas del planeta, si no hacíamos eso, para el año 2014-2015 no íbamos a tener luz en Santiago.
las predicciones eran apocalípticas. Y yo desde el año 2005 estuve diciendo sistemáticamente, el proyecto de Hidroaicén va a fracasar. Va a fracasar porque la sociedad chilena no lo quiere. Y fracasó. Y dado que hoy día, si yo llegara con 4.000, 5.000, 30.000 millones de dólares a instalar un proyecto hidroeléctrico en Aysén, sería una estupidez porque hoy día tenemos la energía solar y la línea interconectada del sistema interconectado del norte con el sistema de Chile Central, ya se logró conectar, y hoy día toda la energía está migrando hacia las energías renovables. Así que por eso te digo que es muy importante el sinergismo. Gracias por tu comentario. Voy a continuar y ahí vemos las últimas preguntas. Entonces, la finalidad de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿sí?, busca conciliar estos aspectos. Y hay que tener presente, por ejemplo, si en este esquema yo establezco una solución basada en la naturaleza en este territorio C, tiene que conversar y tiene que estar vinculado y tiene que haber sinergismo y tiene que haber compatibilidad con el territorio C, con el territorio B y con el territorio A. Porque las cuencas están todas conectadas y los territorios están todos conectados. Entonces, el diseño basado en la naturaleza se tiene que adaptar a la dimensión del problema, ¿sí? Tiene que tener una ganancia neta en términos de biodiversidad e integridad de los ecosistemas, y tiene que ser justo, alcanzable y viable, obtener beneficios económicos, beneficios ambientales y beneficios sociales. Estamos a un minuto de terminar. Yo les quiero dejar solamente enunciado el concepto de sustentabilidad. Habitualmente cuando la gente habla del concepto de sustentabilidad, en realidad está pensando en los beneficios ambientales. Yo lo noto mucho en mis estudiantes jóvenes, que generalmente cuando uno habla de desarrollo sustentable, piensan al tiro en que cómo protejo algo, cómo separo algo desde la actividad económica. Y eso es una interpretación errónea del concepto de desarrollo sustentable. El concepto de desarrollo sustentable no es sustentable algo, sino es económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente tiene sentido. Hasta aquí quedamos hoy. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentario.